Hola, mi nombre es Matías Castellanos y hoy quiero hablar de un tema que me habéis preguntado muchísimo en las redes sociales y es acerca de la nutrición o alimentación básica, los conceptos básicos de nutrición, qué es un carbohidrato, qué es una grasa, qué es una proteína y cuáles debemos comer y cuáles no. Es obvio que esto es lo más importante si queremos entender el resto de vídeos y poder realizar nosotros mismos una dieta adecuada. Con lo cual, si tienes cualquier duda acerca de la alimentación, quédate y te la resolveré. Vamos allá. En primer lugar, me gustaría hablar de la diferencia entre alimentación y nutrición, y así podréis entender lo que es un alimento y lo que es un nutriente. Siempre nos están hablando de los dos términos y la gente tiende a confundirlos, y son no completamente diferentes, pero sí que son muy diferentes y es importante tenerlos claros. Por un lado tenemos la alimentación. La alimentación no es más que el acto de ir a comprar el alimento, elegirlo, traerlo a casa, cocinarlo, etc. Todo lo que nosotros elegimos y hacemos de forma voluntaria es un acto voluntario, es la alimentación. Sin embargo, la nutrición es aquello que sucede dentro de nuestro organismo, una vez ingerimos el alimento. Es una acción completamente involuntaria y no depende al 100% de nosotros, pero sí de nuestros actos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos cambiar lo que sucede inmediatamente en nuestro organismo cuando ingerimos un alimento, pero sí que podemos, cambiando los hábitos, hacer que la nutrición sea más efectiva y que nuestro cuerpo esté más sensible y más adecuado a realizar el proceso digestivo de forma correcta. Entonces, estas son las dos diferencias que tenemos que tener muy claras. Los alimentos son todo aquello que podemos comprar en los supermercados y que pueden ser ingeridos por el ser humano. Y los nutrientes son, una vez ingerimos esos alimentos, el cuerpo tiene que ir absorbiendo ciertas moléculas que son las necesarias para realizar las diferentes funciones en nuestro cuerpo, como pueden ser funciones plásticas, reparadoras, energéticas, etc. Y esos son los nutrientes. Con lo cual tenemos que tener muy claro estos dos conceptos de nutrición y alimentación. Teniendo claro estos dos conceptos, ahora me gustaría enseñaros lo que son los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes son unas moléculas calóricas que nos aportan calorías, que nos aportan energías y que están divididas, digamos, en tres grupos, en tres grandes grupos. Hidratos de carbono, también llamados sacáridos, carbohidratos o glúcidos, tenemos que tener esos conceptos claros, proteínas y grasas. Tendemos a pensar que uno de ellos o el otro, el carbohidrato o las grasas, son malas. Y no es así. Los tres son necesarios, pero siempre en su justa medida y en su porcentaje adecuado. Por ejemplo, si hablamos de carbohidratos tenemos diferentes tipos. ¿Qué nos importa saber? Porque si yo os cuento lo que es un monosacárido, un disacárido, un polisacárido, esto se alargaría muchísimo y realmente no es algo práctico para vuestro día a día. Pero sí, cuando nosotros cogemos un alimento y vemos en la etiqueta el informe nutricional o la valoración nutricional, siempre nos pone cantidad de hidratos de carbono, por ejemplo, cada 100 gramos de alimento pues tiene 20 gramos de hidratos de carbono. De esos 20 gramos de hidratos de carbono, lo que nos importa a nosotros es ver cuántos gramos corresponden de azúcares. Siempre nos pone, este alimento por ejemplo tiene 20 gramos de hidratos de carbono, de los cuales azúcares 15. Eso sería un alimento que no es adecuado porque tiene un gran porcentaje de esos hidratos de carbono son azúcares rápidos. Sin embargo, si de esos 20 gramos de hidratos de carbono cada 100 que tiene el alimento solo tiene 1 gramo, ninguno o 2 gramos de azúcares, es un alimento que tiene un carbohidrato de tipo lento y que sí que puede ser beneficioso y adecuado para una dieta tanto de perder peso como de aumentar de masa muscular. Eso es lo más importante que tenemos que tener claro acerca de los hidratos de carbono. Y me preguntaréis, ¿cuáles son los hidratos de carbono entonces que sí que podemos comer? Obviamente tenemos que dejar la bollería al lado, los azúcares simples también dejarlos apartados y coger granos integrales, arroz integral, pasta integral, pan integral, harinas integrales, patata, boniato. Todo el mundo en mi consulta, cuando le digo que puede comer patata hervida o al horno, me mira como diciendo que estoy loco.
A ver, la patata tiene muchísima cantidad de fibra y tiene una cantidad relativamente baja de carbohidratos y azúcares cada 100 gramos, con lo cual no hay ningún tipo de problema en consumirla. Obviamente lo que no podemos, y por lo que la gente se confunde, es porque confunde una patata hervida con una patata frita, la cual absorbe gran cantidad de aceite transgénico, ¿vale? Entonces tenemos que intentar comer esos tipos de carbohidratos y aumentar también la cantidad de vegetales y frutas que nos van a aportar también carbohidrato. ¿Qué pasa con la fruta? La fruta nos aporta carbohidrato rápido, nos aporta azúcares, nos aporta fructosa. Esa fructosa es un carbohidrato rápido. Entonces, ¿qué me estás diciendo, Matías? ¿Que el azúcar de la fruta engorda? Sí, obviamente que engorda. No engordará si nosotros comemos una fruta, por ejemplo, una manzana con su piel y su celulosa, que eso hace que el cuerpo también gaste una caloría mayor para digerirla, y en otra parte del día también comemos otra pieza de fruta que puede ser cualquiera, una pera, una piña, sobre todo, que tiene enzimas digestivas. Eso nos ayudará a aumentar ese aporte de vitaminas y minerales que nos puede dar la fruta. Pero a nivel azúcar, a nivel carbohidrato, sí que tiene una cantidad que puede suponer, por ejemplo, un pico de insulina si comemos de forma elevada o nos comemos 5 piezas de fruta juntas. Con lo cual, si la gente piensa que comiendo gran cantidad de fruta al día va a adelgazar, puede traducirse a que su peso se estanque o incluso incremente por culpa de los azúcares que tiene la fruta. Mi recomendación es aumentar la cantidad de vegetales más que la fruta. 1 o 2 piezas de fruta al día está bien, pero sí que en todas las comidas deberíamos tener un poquito de vegetales. Los vegetales que tienen mayormente agua, también tienen un poquito de carbohidrato, pero la mayor parte de esos carbohidratos son un tipo de carbohidratos que se llaman fibras insolubles. Esto, ¿qué quiere decir? Todos conocemos hablar de la fibra. La fibra nos la recomiendan con la avena, nos la recomiendan con los vegetales y sobre todo nos la recomiendan cuando tenemos problemas para ir al baño y cuando estamos estreñidos. Cuando estamos estreñidos nos recomiendan aumentar la cantidad de fibra, pero no nos dicen nada acerca del agua. Si nosotros aumentamos la cantidad de fibra y no aumentamos la cantidad de agua, esa fibra en nuestro intestino va arrastrando toda la suciedad, todos los desechos y crea un bolo que luego nos va a estreñir el doble, porque no tenemos suficiente cantidad de agua. Fibra sin aumentar la cantidad de agua es un error muy grande. Es recomendable ingerir alrededor de unos 20 gramos a 40 gramos de fibra al día, y esto también lo podéis ver en la información nutricional de los alimentos, también nos pone los valores de fibra. Vamos a pasar con las grasas. ¿Qué nos interesa saber de las grasas? Bueno, lo que no he dicho del carbohidrato es 1 gramo de carbohidrato tiene 4 calorías. Vamos con las grasas. Las grasas, 1 gramo de grasa tiene 9 kilocalorías, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, si solo interpretamos lo que acabo de decir, que un carbohidrato tiene 4 y una grasa tiene 9 calorías, vamos a intentar comer carbohidratos y no grasas porque nos aportan muchísimo más calorías. Pero esto no es así. Los carbohidratos solo tienen función energética. Sin embargo, las grasas tienen muchísimas funciones que explico también en otro vídeo acerca de desmontando mitos nutricionales y acerca de las grasas. Las grasas forman parte de la membrana celular y hacen posible esa nutrición celular y que los nutrientes, que ya hemos hablado de lo que son, tengan la capacidad de entrar al citoplasma de la célula. Si no consumimos grasas saludables, no puede ser efectiva esa nutrición celular. Además, las grasas, además de recubrir las células, recubren también todas las vísceras y suponen un importante transporte para las vitaminas de tipo ADEC, las liposolubles, la A, la D, la E y la K. Con lo cual es completamente necesaria, tiene muchísimas más funciones que no tienen los carbohidratos. Es muy importante consumir grasas. ¿Qué tipo de grasas? Obviamente cuando vemos esa información nutricional nos ponen grasas, por ejemplo 15 cada 100 gramos. De esas 15 abajo nos ponen saturadas 10, 1, 9. Eso es lo que tenemos que evitar, las grasas saturadas. Con lo cual, un alimento que tenga 15 gramos de grasas, pero sean mono y poliinsaturadas, como pueden ser el aceite de oliva, los frutos secos, el aguacate, etc., es correcto, está bien, no hay ningún problema. Lo que tenemos que evitar es que no sean saturadas, con lo cual que en esa información nutricional no ponga un gran porcentaje de grasas saturadas.
El resto de grasas está bien siempre y cuando no sean, por ejemplo, transgénicas. Entonces, si yo cojo un aceite de oliva que pone que las grasas son buenas, que grasa saturada tiene bastante poco, pero ese aceite lo frío, al final esas grasas se transforman por el aumento de temperatura, las moléculas pierden su estado natural, se endurecen, por así decirlo, y se transforman en grasas transgénicas. Estas grasas transgénicas son malísimas para el cuerpo y son imposibles de utilizar, con lo cual se van a depositar en los adipocitos abdominales en forma de grasa abdominal. Estas grasas no se pueden freír y es recomendable las grasas no aumentarlas de temperatura muchísimo para que su molécula no varíe. Sin embargo, el aceite de coco no cambia su molécula a la hora de cocinar, con lo cual si tenemos que utilizar un poquito de aceite en la sartén, siempre recomiendo que sea aceite de coco, ¿vale? Y esto es lo que tenemos que saber acerca de las grasas. Por otro lado tenemos las proteínas. Las proteínas también tienen 4 calorías por cada gramo de peso. Pero ¿qué pasa con las proteínas? Son las responsables de muchísimas funciones plásticas reparadoras de nuestro organismo. Cuando nosotros entrenamos y queremos aumentar la masa muscular, necesitamos también aumentar la cantidad de proteínas. Por ejemplo, hay muchísimos tipos de aminoácidos que son los encargados de la reparación muscular y de la formación plástica de muchísimos tejidos. Necesitamos que esas proteínas sean de alto valor biológico, pero mayormente todas las proteínas de origen animal lo son, con lo cual no hay ningún tipo de problema. Y luego tenemos diversos vegetales que también nos van a hacer un aporte de proteínas con una mayor cantidad de calorías, porque normalmente sí que es verdad que las proteínas, sobre todo la carne roja, los lácteos, los quesos, tienen muchísimo aporte calórico y eso puede hacer que se nos dispare en la dieta. Sin embargo, la proteína vegetal y en el caso del animal, la carne blanca, como puede ser pavo o pollo, tienen menor grado de porcentaje en grasas, ¿vale? Entonces tenemos que intentar no consumir todos los días, por ejemplo, carne de cerdo o carne de ternera o carne de y que no me va a salir, cordero, carne de cordero. Tenemos que tirar más por las carnes blancas y por los pescados, pescado tanto azul, para que nos aporten esas también grasas poliinsaturadas, omegas 3, 6, 9, y pescado blanco para que nos aporte una menor cantidad de grasas. Ir jugando con los alimentos para tener todos los macronutrientes necesarios y a la vez que no se nos disparen las calorías de la dieta. Por otro lado tenemos los micronutrientes. Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales. Estas son completamente necesarias, pero estas obviamente resulta muchísimo más difícil controlarlas. Siempre es recomendable, por ejemplo, un suplemento de vitaminas por la mañana que tenga todo el complejo vitamínico y de minerales para no crear desigualdades entre unas vitaminas y otras. Si solo tomamos una gran cantidad de vitamina, por ejemplo B, posiblemente tengamos un déficit de otras vitaminas como puedan ser la D o la C. Entonces tenemos que intentar, si consumimos un suplemento vitamínico, tener un poco de todas ellas. Y además tener fuentes naturales de vitamina como pueden ser las frutas y los vegetales. Las vitaminas son necesarias porque forman parte de muchísimas reacciones químicas del cuerpo, como enzimas, etc. Y también son muy importantes los minerales. Los minerales, por ejemplo, forman parte de los jugos gástricos, como el ácido clorhídrico, o forman parte también de los tejidos, como puede ser en el caso del calcio en los huesos. Con lo cual tenemos que intentar consumir la cantidad adecuada para no sufrir diferentes problemas como puede ser el botulismo o como puede ser la deficiencia de ácido fólico en las embarazadas, pudiendo ocasionar el problema conocido como espina bífida, que podemos hablar de ello en otro vídeo. Es muy importante esa adecuada ingesta de minerales y vitaminas. Y por otro lado, y no me gusta incluirlo ni en los macronutrientes ni en los micro, porque le doy una importancia mucho mayor y además no nos aporta calorías, tenemos el agua. El agua es un gran desconocido para todos. Nos dicen que tenemos que beber 2 litros de agua al día. Y lo peor de todo es que la mayoría de la gente que viene a mi consulta no bebe esos 2 litros de agua al día. Bebe mucho menos. Y mi recomendación es que tenemos que aumentar esa cantidad a 2,5, incluso
3 litros al día si queremos adelgazar. Vivimos en una sociedad en la que la velocidad es muchísimo más elevada, en la que vamos, venimos, tenemos más nervios, consumimos más productos con aditivos, consumimos café, mucha gente fuma, mucha gente toma tés, todo esto nos deshidrata. El estrés, la sudoración, además no es lo mismo una persona, un niño de 6 años que una persona adulta con un peso más elevado, que practica deporte, que suda, que tiene una mayor sudoración a la hora de hacer ejercicio o durante el transcurso del día, y no es lo mismo una persona que vive en un clima mediterráneo a una persona que vive en un clima, por ejemplo, nórdico, y a lo mejor la sudoración es menor. El agua tiene que adecuarse dependiendo a cada persona, pero siempre ha de ser mayor de 2,5 litros a 3. ¿Cómo podemos hacer esto? Porque todo el mundo se vuelve loco. Es muy fácil. Si nosotros quitamos las horas de sueño y quitamos las horas, por ejemplo, que no tenemos disposición de un vasito de agua, con tener 10 horas a nuestra disposición, un vaso de agua de 300 mililitros, ya tenemos los 3 litros, 300 mililitros por 10 ingestas, un vaso de agua cada hora, ya tenemos la cantidad adecuada para que nuestro cuerpo no se deshidrate y tenga agua suficiente para transportar estos nutrientes, estos micro y macronutrientes, estas vitaminas, y sobre todo para transportar la grasa y poder utilizarla como energía y así poder perder peso. Es muy importante aumentar la cantidad de agua para poder adelgazar. Esto es lo que más o menos quería que tengáis claro, estos conceptos de nutrición básica para poder saber lo que nos indica la valoración nutricional de los alimentos. Tenemos que saber lo que es la alimentación, lo que es la nutrición, lo que es un carbohidrato, lo que es una proteína, lo que es una grasa y la importancia del agua y de las vitaminas y los minerales. Este vídeo probablemente lo haga con unas diapositivas, y si no, las diapositivas igualmente las subiré a una página que se llama SlideShare, que las dejaré en los comentarios y en el comentario del vídeo, y así podéis ver las diapositivas y seguir obteniendo información acerca de la nutrición básica. Os recomiendo que veáis este vídeo y a partir de ahí podáis entender muchísimo mejor todos los vídeos que vienen a continuación. Gracias por seguirme, gracias por vuestra atención, darle a like para más vídeos como este, suscribiros al canal y os veo en el próximo vídeo.